Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos al programa Islam Hoy. El valor cultural, histórico, social y visual de Córdoba es directamente proporcional a la importancia y el esplendor de la ciudad en el pasado. En sus tiempos de califato llegó a ser una de las ciudades más refinadas, cultas y pobladas de toda Europa. Sin duda, un puente entre dos culturas. El valor cultural e histórico cordobés ha merecido por su fabulosa mezquita y casco antiguo el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. En la época de los musulmanes se constituyó como la capital del Andaluz. Importantes figuras históricas como Averroes nacieron aquí. Les hablaremos hoy de la fabulosa historia de la capital del califato de Abderramán III, de su Medina el Azahar y de la joya de Córdoba, su mezquita. Córdoba les invita a un viaje a través de su historia. Antaño la ciudad más grande y bella del mundo. Durante la época califal había más de 1000 mezquitas, 800 baños y vivían en ella alrededor de 1 millón de personas. Córdoba tenía además alumbrado público, 700 años antes de que se instalara en Londres o en París. Numerosos son los restos y monumentos que aún dan viva cuenta de su pasado esplendor. Córdoba sorprende aún más cuando se conoce su pasado. En el siglo XI era la capital más grande y culta de Europa. Crisol de culturas, en ella convivieron en perfecta armonía musulmanes, cristianos y judíos. Cuna de filósofos, científicos, artistas y sabios, es en Córdoba donde se forjan los pilares del saber. Es su mezquita uno de los monumentos más excepcionales del mundo. Síntesis cultural, impresiona por sus bellos patios profusamente decorados con flores y que hacen soñar con atardeceres lánguidos y rosados en el silencio de sus pintorescas callejuelas. Por su extensión, 23.000 metros cuadrados, es la tercera mezquita del mundo, impresionante monumento del siglo VIII. Al observar su fachada flanqueada por fuertes muros coronados de almenas, apenas sí podemos imaginar las maravillas que alberga en su interior. Aquellos que hicieron al escritor inglés Gerald Brennan decir: es el más bello y original edificio de España. No en vano ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad. Mosaico de culturas y estilos arquitectónicos diversos que fueron siendo añadidos en los 9 siglos que duró su construcción. La mezquita es además catedral. En su interior se pueden apreciar aportaciones hispano-romanas, visigodas, influencias sirias, persas y bizantinas. Compendio estilístico que inaugura el arte hispano-musulmán o estilo califal. Estilo que pervivirá a través de los reinos de taifas, el arte nazarita y en los reinos cristianos con el estilo mudéjar y mozárabe. La construcción de la mezquita fue iniciada por Abderramán I en el año 785 sobre los restos de una iglesia visigoda, inspirándose en una mezquita omeya de Jerusalén. El resultado de esta primera etapa constructiva fue una armónica sala de 11 naves con 110 columnas de mármol y granito, con capiteles romanos, paleocristianos y bizantinos. Sobre ellos, una doble serie de arcos de herradura y medio punto que constituyeron una novedad arquitectónica sin precedentes. El juego de luces y sombras que ofrecen la piedra caliza y el ladrillo de sus arcos crea una singular atmósfera. En el año 833, Abderramán II la amplía, añadiendo 8 arcadas. Las columnas que la sujetan son de mármol blanco procedente del Teatro Romano de Mérida. 11 capiteles son árabes y el resto son romanos y posromanos. En el año 961, Halaquén II aporta los mayores tesoros que hoy tiene la mezquita. El miraf,
con su preciosista y exuberante decoración en mármol labrado y la cúpula octogonal central de arcos entrelazados, consideradas ambas obras maestras del arte universal. La última y mayor ampliación se debe a Almanzor, que en el año 987 casi dobló su talla. De esta época son las columnas de mármol azul, con capiteles compuestos, y las de mármol pardo rojizo, con capiteles corintios. Resaltar la belleza de sus patios y puertas, por la novedad que supuso en el arte de la época, por sus ricos artesonados, considerada en su totalidad como uno de los más bellos ejemplares del arte musulmán español. La escritora y poetisa cordobesa Merche Sánchez Calle, autora del libro Poetas y Flores en el siglo XI al Andaluz, escribió un poema dedicado a Medina Azahara. Hubo una vez un hombre que soñó una ciudad blanca para deslumbrar a su amada y seducir al mundo. Eligió el lugar perfecto y transformó el paisaje. Construyó jardines y palacios a un ritmo desusado en su época. Era tal el resplandor que cuando sus enemigos se ensañaron con furia y asolaron el lugar hasta no dejar nada, no consiguieron arrebatarlo completamente. Y hoy aún se vislumbra la luz de la ciudad efímera. Se siente la grandeza, el amor desplegado en la ciudad del Azahar, la ciudad de Azahara, la ciudad soñada. Medina Azahara es una ciudad que funda Abderramán III en el año 936 por varias razones, ninguna que tiene que ver con la leyenda que se ha transmitido tradicionalmente y que casi todo el mundo conoce. Realmente el Alcázar de Córdoba, que era la sede del gobierno de los omeyas andalusíes, se había quedado pequeño y necesitaba un sitio mucho más grande donde ubicar toda la infraestructura de gobierno de Al-Ándalus. Al mismo tiempo, en el año 929, 7 años antes de que se empiece la construcción de Medina Azahara, Abderramán III se autoproclama califa, es decir, reclama para sí la legitimidad como único director de la comunidad islámica y necesitaba un sitio, efectivamente, desde donde mostrar ese nuevo poder. También porque la fundación de ciudades es un privilegio de los califas en la Edad Media, y al mismo tiempo este sitio le servía como símbolo y como referente político en la lucha que mantenía el califato omeya de Al-Ándalus contra los fatimíes del norte de África. Ahí había un conflicto, había guerra en el norte de África, y lo que hace Abderramán III es mostrar el poder, mostrar su legitimidad a través de esta ciudad. En pleno corazón de Al-Ándalus, en las faldas de Sierra Morena, en el Monte de la Desposada, como lo llamaban los árabes, al oeste de la ciudad de Córdoba, se encuentra la gran joya de la presencia árabe en la península ibérica. La ciudad perdida de los omeyas, Madinat al-Zahra, Medina Azahara. Se empieza en el 936, en el 945 se sabe que ya estaba viviendo el califa en Medina Azahara. En el 948 se traslada la ceca y el resto de los talleres oficiales, la Dar al-Siná, y debió de seguir construyéndose. El caso es que en la arqueología de este sitio lo que muestra es una continua transformación de los espacios. Hay un primer plan inicial de construcción, sobre todo en el Alcázar, y luego ese primer plan se transforma a mediados del siglo X, seguramente al hilo de la gran reforma institucional que hace Abderramán III. Seguramente terminaría parte, luego continuó su hijo Al-Hakam II. El hijo de Al-Hakam II era Hisham, pero Hisham accede al trono muy jovencito, con 11 años, y realmente quien se queda con el poder de hecho era el Hachib, Almanzor, el famoso Almanzor, que además
dejó aquí al califa, pero él construyó otra ciudad al este de Córdoba, Madinat al-Sáhira. Es el sueño hecho realidad de Abd al-Rahman III, que inició su construcción en el año 936 y que continuó su hijo Al-Hakam II. Del gran esplendor de sus construcciones, patios, jardines y paseos, solo han quedado vestigios arquitectónicos y restos que muestran la comunión entre la naturaleza y el diseño. La ciudad, los palacios y las casas se asoman a la dehesa de los huertos. Los jardines se reflejan en el interior y las columnas, los muros y las estancias se vuelcan hacia el jardín. Medina Zahara siempre ha estado abierta a quien haya querido investigarla. La historia de la recuperación del sitio es un poco dura, porque las excavaciones comienzan en 1911, las empieza Velázquez Bosco, y este señor Velázquez Bosco era por entonces el arquitecto restaurador de la mezquita de Córdoba, y necesitaba referencia de la decoración arquitectónica, y se sabía que aquí estaba el emplazamiento de Medina Zahara desde mediados del siglo XIX, y Velázquez Bosco empieza las excavaciones. Empezaron a encontrar tanto que siguieron las excavaciones. De hecho, desde 1924 hasta 1975 se hace cargo del sitio la gran figura de Medina Zahara, que es Félix Hernández. Luego entra más gente, y desde el año 85 la Junta se hace cargo de la tutela. El plan que pone en marcha Abd al-Rahman III, que además elige un sitio muy preciso, que es un espolón que penetra desde la sierra en la llanura, de tal manera que dispone la ciudad en 3 terrazas, básicamente. Las 2 terrazas superiores, que están construidas en la ladera de la montaña, son el dominio del palacio, el dominio del alcázar, mientras que la medina se construye en la llanura. Esta estructura tiene una implicación simbólica muy clara, y es que el califa es el que gobierna, los que están en la Medina son los gobernados. Eso está, desde el punto de vista de la visual, es clarísimo. Básicamente también porque nosotros estamos entrando de una forma anárquica, nosotros tenemos la visión del califa, porque lo vemos desde el norte hacia el sur, vemos la ciudad desde arriba, cuando todo el mundo la veía desde abajo. Es decir, que ese referente material, esa especie de pirámide en cuya cúspide estaba el califa, la tenía todo el mundo que llegaba a Medina Zahara. Las 2 terrazas superiores forman parte del palacio. Lo que hay excavado solamente es el sector central del palacio, quedan otros 2 tercios por excavar, el ala occidental, que es donde seguramente se desarrollan las residencias privadas, y el ala oriental, que es donde hay salones de recepciones políticas y edificios de uso oficial. No son 2 terrazas uniformes, son 2 terrazas funcionales. Sí. Es decir, que sobre todo la terraza superior tiene muchos escalones, tiene muchos niveles. En la parte más alta de esa terraza superior se sitúa la casa del califa, la Dar al-Mulk, el sitio donde residía el soberano, aparte de que tenía muchos otros sitios privados donde residir. A continuación están lo que serían los edificios de servicio, los edificios de abastecimiento del palacio. En un escalón inferior, el cuerpo de guardia y las viviendas del servicio, es decir, donde trabaja la gente que servía al califa y también a los altos personajes que rodean al califa, y en el escalón inferior de esa primera terraza, las residencias de esos grandes personajes. Y en la terraza intermedia la ocupa básicamente lo que es la terraza del Salón del Trono, un enorme jardín de 100 metros de lado en el centro, rodeado por albercas, y el Salón del Trono en la cabecera. Antonio Muñoz Molina, en su libro Córdoba de los Omeyas, la describió así: la ciudad de Madinat al-Zahara resplandece al sol de la mañana, entre campos de olivos plateados, a la sombra de cipreses y palmeras. Jardines de ensueño rodean inmensos salones
mezclando mirto y romero, adelfas y nardos, lirios y rosas en tapices multicolores.